Bueno, mi nombre es Juan Roberto Vargas, soy residente de segundo año y el día de hoy vamos a hablar respecto a lo que es la colonoscopia virtual, la anatomía radiológica, o sea, lo que podemos encontrar durante el estudio, cómo hacerlo, la sistemática de lectura y la descripción básica de los hallazgos que podamos encontrar pues, durante o posterior a ser realizado este estudio. Bueno, entonces comenzamos con que, que el cáncer colorectal es una patología de muy alta prevalencia en nuestro medio, por lo que es fundamental un diagnóstico precoz, lo que ha llevado pues, a las diferentes sociedades, sobre todo de gastroenterología, a implantar programas de screening o cribado para, obviamente, pues, tener un diagnóstico más precoz de esta patología. Entonces, la exploración gold estándar para el diagnóstico del cáncer colorectal sigue siendo la colonoscopia convencional, la videocolonoscopia convencional endoscópica. Sin embargo, pues esta presenta una serie de riesgos y contraindicaciones también que ha hecho necesario que se busquen otras alternativas para esta, como lo es el caso de lo que voy a hablar el día de hoy, la colonoscopia virtual, colonoscopia por tomografía. ¿Sí? Bueno, entonces iniciamos sabiendo de que la colonoscopia virtual es un estudio de diagnóstico por imágenes que permite mediante una tomografía multislice o tomografía con multidetectores evaluar lesiones intracolónicas y extracolónicas. Resulta en una exploración que es relativamente fácil de realizar, relativamente segura también y relativamente económica, que tiene una sensibilidad diagnóstica pues, que es similar a la de la videocolonoscopia convencional. Está avalado desde marzo del 2018 por el Colegio de la Sociedad Americana del Cáncer, perdón, y el Colegio Americano de Radiología como un método diagnóstico para el screening o cribado del cáncer colorectal en pacientes de riesgo promedio y para ser realizados cada 5 años a partir de los 50 años, obviamente teniendo en cuenta de que el gold estándar es la colonoscopia convencional. También la colonoscopia virtual muestra una superioridad en el estudio del colon por enema en la detección de cáncer colorectal y pólipos, así como en el caso de una colonoscopia convencional incompleta, esto respecto al colon por enema. Bueno, entonces, ventajas de la realización de este procedimiento. Como lo había comentado, es un procedimiento que es mínimamente invasivo, entonces es relativamente seguro. La probabilidad de estudiar el colon proximal en un paciente cuyo intestino distal presenta una reducción de calibre, por el motivo que sea, no requiere sedación ni anestesia, también es una ventaja. Provee imágenes más claras que un colon por enema, por lo que le había mencionado anteriormente de que tenía una superioridad. También puede mostrar anormalidades fuera del colon y es un estudio que en general pues tiene buena tolerancia. Las desventajas, bueno, las desventajas son pocas, pero es que exclusivamente es un estudio diagnóstico, no va a ser un estudio terapéutico como en el caso, por ejemplo, de una colonoscopia convencional que el gastroenterólogo pues, puede actuar en algunas situaciones. También es una desventaja que debe tener una adecuada limpieza o preparación para que se disminuya la tasa de falsos positivos. Y otra desventaja es obviamente pues, la exposición a lo que es la radiación ionizante, en el caso de los rayos X que se exponen durante la adquisición del estudio. Bueno, ¿cuándo está indicada la colonoscopia? La colonoscopia virtual, perdón. La colonoscopia virtual está indicada, por ejemplo, cuando una colonoscopia convencional está incompleta y es la mayoría de los casos es el principal motivo por el que vienen a Diagnóstico Maipú a realizarse ese estudio. Entonces, un porcentaje de las colonoscopias convencionales no pueden finalizarse, ronda en torno al 10% por diferentes causas, ya sean estenosis de origen neoplásico,
también fibrosis secundarias a diverticulosis. Entonces no hay un buen paso de lo que viene siendo la sonda con la fibra óptica en la cámara. También hay adherencias o angulaciones fijas, también ya sea por algún procedimiento de intervención quirúrgica a nivel de la cavidad abdominal previa, entre otras. Y respecto al caso de las neoplasias estenosantes o también de las hernias, que voy a hablar más adelante, hay que tener mucho cuidado durante la realización del estudio, pues es un riesgo la perforación, o es mayor el riesgo en realidad. Bueno, contraindicaciones o negativas a la realización de la colonoscopía convencional, esa es otra indicación. Por ejemplo, hay muy pocas contraindicaciones, pero generalmente son pacientes que están anticoagulados o tienen un riesgo a la sedación, pues ya sea por la edad o por diferentes patologías de base, o que tengan también antecedentes de una colonoscopía incompleta, o simplemente también que el paciente pues se niegue a la realización de la colonoscopia convencional, ya por el motivo que sea. También tenemos lo que es la caracterización de las lesiones detectadas en la colonoscopia convencional. Esto nos va a ayudar a determinar pues el tipo de lesión, ¿sí? Para caracterizar mejor. Por ejemplo, hay unas lesiones submucosas como los lipomas, que también voy a hablar más adelante, que son más fácilmente reconocidas a nivel de la colonoscopia convencional por, obviamente, la densidad. También está indicado porque, pues, en caso de que se vaya a realizar un procedimiento quirúrgico ya habiendo determinado la patología que sea en la colonoscopia convencional o por el estudio que sea, puede servir como un estudio prequirúrgico ante la necesidad del mapa del colon. Y también sirve para el seguimiento en pacientes con cáncer colorectal que ya ha sido intervenido, para descartar, por ejemplo, también secundarismos o neoplasias metacrónicas que hayan quedado. Continuando con las contraindicaciones, ya había comentado un poquito, pero bueno, la colonoscopia virtual no presenta contraindicaciones como tal, pero se debe tener en cuenta también que en pacientes alérgicos al contraste, yodo y con insuficiencia renal, no debe administrarse contraste endovenoso en caso de que sea pedido. De todas maneras, pues lo más frecuente es que no sea pedido en la realización del estudio. Y usualmente las contraindicaciones pues tienen que ver con las patologías de base del paciente, que hay anticoagulación, riesgo de anestesia, todo eso. Y las complicaciones también son pocas. Pero bueno, la principal sería la perforación, obviamente, que su incidencia es muy baja y es similar a la descrita en el colon con doble contraste. Y también se pueden presentar lesiones superficiales a nivel de lo que es la mucosa intestinal, que es muy común, pues obviamente por todo lo que implica el pequeño traumatismo de la mucosa que implica el paso de la cánula. Bueno, la preparación, es muy importante la preparación, la adecuada preparación del colon. Esto es imprescindible para que se pueda realizar una correcta interpretación de las imágenes, ya que el contenido fecaloide residual, ya sea líquido o sólido, puede simular o incluso encubrir lesiones a nivel de la pared del colon, la pared intestinal. Entonces, la preparación, pues ya sabemos, básicamente consiste en un ayuno con una dieta líquida preferiblemente. También suelen ayudarse con el uso de laxantes, como el polietilenglicol, le dicen creo que Varex. Y en algunos centros también suelen utilizar lo que es varias dosis de contraste oral o rectal, en algunos casos también, para lo que es el marcaje de las heces. Básicamente, pues el que todos conocemos, el ditriazoato de meglumina, que también lo tenemos allá, el que usamos, el contraste oral que usamos todos los días en Maipú. Bueno, y también importante a tener en cuenta que el paciente, pues debe, al ser un procedimiento mínimamente invasivo, el paciente debe consignar previo al estudio un consentimiento informado y en caso de que lo hayan solicitado con contraste endovenoso, pues también debe consignar este consentimiento. Bueno, ahora sí, pasando a lo que es la técnica de realización,
ya teniendo todo eso en cuenta, la preparación y todo eso, entonces, el paciente en la mesa de exploración, con el paciente en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, en la guía normalmente decía ahí que derecho, pero bueno, en decúbito lateral se coloca una sonda o cánula rectal a través de la cual se insufla aire ambiental en el colon. Esto para distenderlo y normalmente se detiene hasta que el paciente pues refiere una sensación de molestia. ¿Sí? La cantidad de aire introducido cuando se insufla así de manera manual con aire ambiente ronda lo que son los 2 litros. Pero la referencia realmente, la referencia que se tiene para dejar de pasar el contraste casi siempre es la sensación de molestia del paciente. También en la literatura pues nos dice que si contamos con una bomba de CO2 pues representa una ventaja frente a lo que es la distensión como lo hacemos nosotros con aire ambiental, ya que la distensión con CO2 puede disminuir los espasmos colónicos, ya que el CO2, el dióxido de carbono, pues se absorbe con mayor rapidez que el aire ambiental a nivel de la pared intestinal y pues ocasiona un menor malestar cuando se finaliza el estudio y pues predispone menos a lo que son los espasmos colónicos. Y también respecto al uso de espasmolíticos como la buscapina, es controvertido, pues no hay evidencia real que afirme de que el uso de este medicamento pues sea como para que tenga mejor calidad el estudio, porque bueno, en realidad el tiempo de adquisición es muy corto y se usan casos muy específicos como más que todo para la sensación de dolor que puede generar después de realizar el estudio por la distensión del colon. Bueno, entonces posteriormente a insuflar el paciente se comprueba una correcta distensión del marco colónico con el escanograma del SCOUT, el SURVIEW. Y a continuación, pues se realiza lo que es el estudio, que va a incluir todo el colon, o sea, toda la parte del abdomen y la pelvis, con una baja dosis, es lo recomendado. No sé, creo que en Maipú no lo hacen así, pero no estoy seguro. Y en posición de cúbito supino y posterior de cúbito prono. Entonces, antes de realizar la adquisición, cuando estamos viendo el escanograma, pues es importante también tener en cuenta si hay asas o hay un segmento del colon que no está dilatado totalmente, distendido, perdón, totalmente, y si es necesario, pues se debe administrar más gas, ya que obviamente, pues así, si tenemos una distensión subóptima o una limpieza también deficiente en caso de pacientes que no vengan muy preparados, pues va a ser más difícil la lectura o nos va a hacer incurrir en falsos positivos o falsos negativos también. Y en caso de que sea solicitado con el contraste endovenoso, así como lo solicitan en algunas ocasiones, sobre todo para caracterizar lesiones extracolónicas o de la misma pared colónica, pues lo que primero se suele hacer es la adquisición en prono sin contraste y luego se hace la adquisición en decúbito supino, ya con el paso del contraste. Y ahí sí no se hace con una baja dosis, sino que con una dosis normal con un mayor miliamperaje. Bueno, entonces, respecto a lo que es la interpretación de las imágenes, una vez realizadas las adquisiciones, el paciente pues se va a retirar con todas las recomendaciones que nosotros les damos. Y ahí comienza lo que es el procesamiento o el reproceso de las imágenes, que se envían a una estación de trabajo, Workstation, donde normalmente, por ejemplo, que la hemos visto en el 256, donde está Juancito, mediante un software especial se evalúan varios pasos. Primero, lo que es la evaluación bidimensional con una reconstrucción MPR, que afortunadamente se la podemos ver ahí directamente en la consola. Y ya así reprocesado lo que es la evaluación tridimensional, donde se evalúa mediante endoscopía virtual ofreciendo la navegación endoluminal que simula lo que es una visión endoscópica tradicional de lo que es el colon. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una evaluación bidimensional en todos los planos de axial, coronal, sagital, en donde se identifica un engrosamiento
de la mucosa colónica en el colon descendente y con alteración de la grasa subyacente y pequeñas imágenes ganglionares locorregionales, ¿sí? Lo podemos apreciar acá en todos los planos. Eso lo podemos detectar directamente, incluso desde la consola. Bueno, ahora sí, pasando a lo que son los hallazgos, ¿sí? Los hallazgos, uno de los hallazgos que podemos encontrar obviamente pues son lo que son los restos fecales. Entonces, como les había comentado, en algunos centros utilizan lo que es la tinción o el marcaje de las heces para evitar incurrir en falsos positivos. Entonces, las áreas teñidas con el contraste corresponden a lo que son las heces y las verdaderas lesiones pues quedan sin teñir. Eso pasa también en algunos centros. Y además, pues los restos fecales se suelen reconocer porque con el cambio de posición ellos también varían, como lo vemos en la imagen. Por ejemplo, acá en prono tenemos aquí el material fecaloide y en supino lo tenemos acá que obviamente pues él decae. Entonces, y también pues suelen presentar una densidad heterogénea, diferentes atenuaciones, y también pues podemos ver lo que son burbujas en su interior. Podemos apreciar acá en estas imágenes, ¿sí? En cortes axiales. Bueno, otros hallazgos que podemos encontrar son los pólipos. Entonces, los pólipos son lesiones con una densidad de partes blandas, homogénea, no presentan gas en su interior, suelen tener contornos lisos y no se movilizan. Y en caso de que sea una adquisición con contraste endovenoso, estos presentan un realce a lo que es el contraste. Entonces, aquí en la imagen podemos apreciar lo que es un pólipo pediculado a nivel del sigma. Tiene una densidad homogénea, ¿sí? Sin teñir al contraste oral. En este caso, el paciente le dieron contraste oral, a diferencia de las heces que sí aparecen teñidas, ¿sí? Y también, pues, a tener en cuenta que para una adecuada caracterización, pues, es necesario tener un estudio histológico porque hay pólipos que su tipo no se va a poder establecer mediante este estudio. Y ya sabemos que morfológicamente, pues, se clasifican en lo que son pólipos pediculados, pólipos sésiles, que es como un pediculado, pero no tienen el pedículo. O sea, son más alticos también, así como un pediculado, pero no tienen el pedículo, o los pólipos planos, perdón, que tienen una altura inferior a los 3 milímetros. Tampoco tienen pedículo. Bueno, hay algo más importante, además de los pólipos, que también es importante, obviamente, lo que son las cánceres o las neoplasias. Entonces, las neoplasias pues, pueden presentar mucha variabilidad en lo que es su aspecto. Pueden aparecer como una estenosis de la típica imagen del corazón de manzana que todos conocemos. Y también generalmente pues, suelen ser pacientes asintomáticos. Y a veces las podemos encontrar en el estudio cuando está indicado por cribaje o por screening. Bueno, entonces acá vemos una neoplasia estenosante en lo que es el colon descendente, ¿sí? Y lo que es el colon transverso. Ambas neoplasias estenosantes con la clásica morfología de corazón de manzana. Bueno, también están las neoplasias de menor tamaño, que son de más difícil detección y que generalmente no son concéntricas, como lo vimos anteriormente. Pueden presentarse como un engrosamiento focal de la circunferencia de un Austral, por ejemplo, o como una lesión sesiloplana, aquella cuya altura, como ya había mencionado, no supera los 3 milímetros. Entonces acá vemos una neoplasia excéntrica en el sigma, muestra un engrosamiento excéntrico en la pared, ¿sí? En relación a lo que viene siendo un adenocarcinoma, posteriormente fue estudiado. Otro hallazgo muy frecuente es la enfermedad diverticular. Entonces, es la causa más frecuente de que se provoque una inadecuada distensión debido a factores como lo es el engrosamiento mural por la inflamación. También secundario a este engrosamiento, un estrechamiento de la luz colónica y que tenga una menor distensibilidad, lo que es pues todo el marco colónico. Entonces, se pueden confundir
con los pólipos, en las imágenes en 3D, si no nos fijamos en lo que viene siendo la sombra anular completa que presentan los divertículos, ¿sí? Pero para eso nos podemos ayudar entonces con lo que es las imágenes en 2D, con las reconstrucciones multiplanares, porque pues ya podremos ver cómo se extiende en realidad el saquito por fuera de lo que es la pared colónica. Luego tenemos lesiones submucosas, como lo había mencionado anteriormente. El lipoma es la lesión submucosa más frecuente, ¿sí? Suelen medir menos de 3 centímetros y pues no tienen una repercusión en lo que es el calibre de la luz del colon. No suelen tener. Las lesiones que son mayores a 3 centímetros, ahí sí pueden comprometer la luz del colon de manera significativa y pueden producir incluso hasta una obstrucción intestinal o una invaginación. Y su diagnóstico pues es relativamente sencillo porque obviamente pues tienen un valor de atenuación más bajo y también tienen los bordes lisos. Entonces, otro hallazgo pueden ser las hernias. Entonces, las hernias congénitas o adquiridas que involucran al colon pueden causar estenosis y ser motivo de colonoscopías convencionales incompletas. Acá, por ejemplo, una adquisición en prono, como el saco herniario está ahí medio contenido, y acá en el supino, pues, con el colon distendido, pues se insufla un poco aquí esta asa a nivel de la región umbilical. Y la parte de lo que son las hernias inguinales, pues son más frecuentes en varones y típicamente son asas de intestino delgado las que se introducen a través del saco herniario, el agujero herniario. Y en caso de que hay marco colónico en el saco herniario, pueden presentarse estenosis en la entrada del anillo y son una contraindicación también para la realización en caso de que se sepa o para la continuidad del estudio en caso de que se detecte por el riesgo de perforación que se asocia a estas. Entonces acá en la imagen pues podemos ver una hernia indirecta izquierda con el paso del asa a través del anillo como tal, que alcanza hasta el escroto y provoca una estenosis pues acá del marco crónico en la entrada del saco herniario. Bueno, otro hallazgo que nos puede hacer confundir incluso también son los espasmos colónicos. Entonces aparecen en zonas aparecen como zonas no distendidas que pueden simular una estenosis verdadera o una obstrucción colónica. Pero se diferencian fácilmente de las estenosis verdaderas porque los espasmos solo son visibles normalmente en una de las series de imágenes. Entonces se confirma, ¿cómo se confirma? Cuando pues se hace la otra adquisición y en el mismo segmento pues vemos que está distendido. Entonces acá vemos en supino un espasmo a nivel de lo que es una zona de estenosis a nivel del recto y pues ya cuando se pasa al paciente en prono pues ya se distiende y pues podemos confirmar o corroborar de que en realidad es un espasmo y no una estenosis verdadera como tal. Por último, lo que son los hallazgos también como misceláneas que nos pueden hacer confundir, por ejemplo, los clips quirúrgicos. Entonces, estos pueden dar falsas imágenes en lo que son la vista en 3D, como lo vemos acá, por ejemplo, como lesiones pseudopolipoides o deformidades en la pared del colon. Pero bueno, acá sí vemos una grapa de una polipectomía que habían hecho anteriormente. Entonces, en la imagen en 3D la vemos como un pólipo, o tiene esa impresión, pero si nos vamos a la parte 2D bidimensional, podemos ver claramente que es material quirúrgico, un clip quirúrgico acá a nivel. Bueno, ya pasando a lo que es la metodología de informe, entonces es importante en la metodología de informe consignar o reflejar si existe un buen marcaje de heces en caso de que se haya dado contra y si existe una óptima acción, ya que un segmento no distendido equivale a un segmento que pues no se puede estudiar. También indicar las lesiones colónicas detectadas, caracterizarlas, es decir, su tamaño, su morfología y el segmento del colon en el que se ubican, ya sea recto, sigma
colon descendente, colon transverso, colon ascendente o el ciego, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta de que los pólipos menores o iguales a 5 milímetros no se informan, porque la mayoría suelen ser falsos positivos o pólipos hiperplásicos. En caso de que nos encontremos de pronto una lesión que sea sugestiva de neoplasia, entonces hay que señalar la extensión de la lesión a nivel de la pared. Si es una extensión transmural, como lo podemos apreciar en este caso. Complicaciones asociadas, como lo es las invaginaciones o los abscesos, o perforaciones también en caso de que los haya. Si hay tumores sincrónicos, pueden haber dos tumores en el marco colónico al mismo tiempo, lo podemos ver acá, lo podemos apreciar, marco intestinal al mismo tiempo. Obviamente, pues lo que son las adenopatías, tener en cuenta para la parte de lo que es la diseminación, ya sea locorregional o a distancia, como podemos ver acá que hay ya, o impresiona que haya un secundarismo a nivel hepático. Y entonces, ya para cerrar, tenemos como que la lectura de estas lesiones se ha sistematizado en una clasificación que es conocida como CHIRATS, con el propósito de protocolizar la forma de describir los hallazgos en los informes y la actitud a seguir pues, con estos hallazgos. Entonces acá tenemos, hay clasificación desde C0 a C4. En C0 es un estudio que es inadecuado en espera de comparación con colonoscopías virtuales previas. Entonces, una preparación inadecuada pues no puede excluirse lesiones mayores a 1 centímetro debido a la presencia de residuo o insuflación inadecuada. Uno o más segmentos colapsados en las dos series de imágenes y pues se tienen que esperar estudios previos para comparar. Ya a nivel C1 tenemos lo que es un colon normal o lesiones benignas. Entonces la recomendación, continuar con una rutina de cribado, ya sea cada 5 o 10 años, queda a criterio del gastroenterólogo. En este pues no se observa anormalidad del colon, no hay pólipos mayores a 6 milímetros, se suelen ver lipomas o divertículos invertidos o lesiones no neoplásicas como los divertículos. En C2 pues aquí podemos encontrar lo que son pólipos de tamaño intermedio o hallazgos que son indeterminados. Entonces la recomendación es el seguimiento, que puede retrasarse a los 3 años, aunque está sujeto a los diferentes antecedentes patológicos que tenga el paciente, o colonoscopia convencional, ¿sí? Los pólipos de tamaño intermedio son de 6 a 9 milímetros y un número inferior a 3. Y los hallazgos indeterminados, pues que no pueden excluirse pólipos mayores a 6 milímetros en estudios técnicamente correctos, que se haya adquirido correctamente. Luego tenemos C3, que es un pólipo que tenga morfología como un posible adenoma avanzado, ¿sí? Entonces, aquí recomendamos básicamente lo que es la colonoscopia convencional porque es el gold estándar. Entonces, acá encontramos lo que son pólipos de mayores a 10 milímetros o más de 3 pólipos, cada uno ya sea de entre 6 a 9 milímetros de tamaño, o sea, rango intermedio. Y el C4, pues tenemos lo que es la masa a nivel del colon, con un aspecto de malignidad, y la recomendación es que ya consultes directamente con cirugía, y esta es una lesión que pues, compromete la luz colónica o que en el peor de los casos pues ya puede mostrar lo que es una invasión a nivel extracolónico. Bueno, entonces eso sería la exposición. No sé si tienen alguna pregunta o algo.